Bueno, finalmente después de como 7 meses, terminé este capítulo del fanfic más infravalorado de mi canal. No creo que tenga tanto apoyo como los demás, pero aún así me gusta escribir este fanfic. Antes de comenzar con esto, daré algunos avisos. El próximo capítulo del Vigilante y el Abismo está increíblemente cerca, y lo digo en serio, estoy a punto de lanzar un nuevo fanfic que tal vez les guste, pero solo el tiempo lo dirá. Y como último aviso, recuerden que tengo un servidor de Discord donde puedes mentarme la madre por no hacer correctamente el lore de SCP o Dark Souls. Sin nada más que decir, que comience esta cosa. Capítulo 5 parte 2. Bienvenido al sueño del cazador. Decir que Issei estaba confundido sería un eufemismo para describir su expresión. Él estaba ahí parado, en medio de alguna clase de pradera de flores tan blancas como la nieve, mientras que a la distancia podía ver una clase de reja grande que daba paso a una especie de taller. Lo último que recordaba Issei era que un grupo de exorcistas renegados lo habían atacado junto a Asia. Él había muerto, eso lo tenía claro, pero no esperaba que cuando un demonio moría fuera llevado aquí. Resignado, Issei comenzó a avanzar por aquella pradera con dirección al taller antes mencionado. Algo dentro de él le decía que tenía que ir al taller, no solo por ser prácticamente el único lugar a una distancia corta, sino que también era como si una voz lo incitara a ir al taller. Una vez llegó frente al portón, como si lo hubieran estado esperando, se abrió por sí solo mientras que Issei, confundido, solo comprendido que debía entrar. El interior de la reja no era muy diferente a la pradera de fuera. Lo que más resaltaba en sí podría ser que las flores eran comúnmente colores rojizos, y que el lugar en general era bastante lúgubre, y de alguna forma era más oscuro que afuera del recinto. Afuera las flores blancas ayudaban a la iluminación gracias a la reflexión de la luna, pero en el recinto era como si la luna se hubiera ocultado y solo hubiera un negro abismo. Issei avanzó un par de pasos antes de percatarse de la presencia una mujer joven, de pelo blanco y ojos dorados, vestía de forma estrafalaria, con un chal y vestido negro adornada con encajes y lazos que le dan un aire más infantil. A Issei le pareció una mujer hermosa, su rostro fino y su inexpresividad absoluta le parecían algo hermoso. En vista de Issei, aquella mujer no era tan proporcionada como sus compañeras de clan, pero sin miedo a las represalias que podría recibir de su maestra, estaba seguro de que la mujer era más hermosa en rostro que rías, y que compensaba su falta de proporciones enormemente. Issei estaba embobado viendo a la mujer, que ni siquiera se había percatado de que ya la tenía frente suyo. Es un gusto conocerlo, joven cazador. La mujer hizo una leve reverencia al castaño mientras este volvía a la realidad. La voz de la mujer era dulce y melodiosa. Si no fuera por la poca emoción que había en aquella voz, Issei definitivamente le encantaría seguirla escuchando todo lo que se pudiera. ¿En dónde estoy?, preguntó Issei mientras que la mujer lo miraba sin ninguna clase de emoción. En estos momentos te encuentras en el sueño del cazador. Moriste y llegaste hasta aquí. La chica respondía las cuestiones del castaño, mientras que este último parecía estar reflexionando. ¿Sueño del cazador? Es un poco estúpida la pregunta, pero ¿este lugar tiene algo que ver con esos cazadores? Además, me llamo cazador, pensaba para sí mismo Issei mientras levantaba la mirada para volver a ver a la mujer. Disculpa, pero ¿a qué te refieres cuando dices cazador? Interrogación de cierre. La mujer pareció no reaccionar ante la pregunta de Issei, y lo único que hizo fue darse la vuelta con dirección al taller, aunque no salió una sola palabra de la mujer, pero Issei entendió perfectamente el mensaje. Con un asentimiento de cabeza, Issei empezó a caminar con dirección al taller. Es muy raro, ella es hermosa, pero es prácticamente inexpresiva, y su voz, a pesar de ser bella, no se puede sentir el más atisbo rastro de sentimiento alguno. Es como si fuera una muñeca, pensaba para sí mismo el castaño mientras llegaba al par de puertas que daban paso al interior del taller. Sin pensarlo demasiado, Issei abrió las puertas para entrar. Lo primero que vio fue a un anciano atado a una silla de ruedas. Tenía el pelo gris y hasta los hombros, lleva un sombrero negro junto con una chaqueta de cuero marrón y pantalones, un manto hecho jirones y un pañuelo. Issei pareció confundido al ver a aquel anciano, y más por el hecho de que estaba atado a aquella silla. Sin pensarlo mucho, simplemente se acercó al anciano, quien simplemente veía de forma indiferente a Issei. Saludos, joven cazador. El anciano dio una leve reverencia de cabeza mientras Issei simplemente lo imitaba. Como te dijo Doll, actualmente estás en el sueño del cazador, gracias a tu reciente fallecimiento. Issei pareció desconcertarse un poco mientras miraba al anciano. El anciano comprendido la confusión del castaño, por lo que procedió a explicarle a detalle la situación.
Tú consumiste un vial de sangre, eso es una forma de firmar el contrato de cazador, o al menos el vial que te dio Jack hacía eso. Issei pareció entender lo dicho por el anciano, pero aún parecía con dudas al respecto. ¿Qué quiere decir con contrato de cazador? Preguntaba mientras el anciano lo miraba. Para no detallar mucho, aceptaste formar parte de la facción de los cazadores una vez consumiste el vial. No podemos dejar que alguien fuera de Yharnam caiga en la sed de sangre. Sería increíblemente desastroso que un demonio del clan Gremory se convirtiera en una bestia, y más considerando si es el Sekiryu-Utei. Issei se sorprendió ante las declaraciones del viejo frente a él. No solo era que sabía el título de Sekiryu-Utei, sino que igualmente sabía que era un demonio Gremory. ¿Usted cómo sabe que soy un demonio? Preguntaba temeroso el castaño mientras que el anciano soltaba una pequeña risa. Bueno, actualmente dejaste de ser un demonio, y para responder tu pregunta, no es muy difícil deducirlo, chico. Quiero decir, la princesa Carmesí tiene al Sekiryu-Utei en su territorio, y no lo ha convertido en demonio. Issei tenía que admitirlo, el anciano tenía un punto, pero se había percatado de parte de las palabras del anciano. ¿Qué quieres decir con dejar de ser un demonio? Cuestionó Issei mientras recibía un asentimiento por parte del anciano, quien pareció buscar algo por sus bolsillos, simplemente para sacar una pequeña pieza de ajedrez. Era un peón. Cuando llegaste aquí, estas cosas interferían, por lo que me vi en la necesidad de arrancarlas de tu alma para que no hubiera problemas. Issei se tensó al escuchar eso. Me quitaron parte de mi alma. Pensaba para sí mismo mientras se sostenía el pecho. El anciano comprendido por qué reaccionó de esa forma, y simplemente inspeccionaba al peón. Y dime, chico, ¿Drake ya despertó? Issei se recomponía del trance mientras miraba confundido al anciano. ¿Quién es Drake? El anciano comprendido las palabras del chico y simplemente asintió por lo dicho. Eso facilitará las cosas, decía el anciano mientras se aclaraba la garganta. Mi nombre es German, soy el primer cazador, dijo mientras Issei lo veía sorprendido. Iglesia abandonada de Kuo. Rías estaba sorprendida por aquella vista. Su peón estaba rodeado de exorcistas inconscientes, mientras que este mismo sostenía por el cuello a una ángel caída, quien al percatarse de la presencia de Rías le suplicó por ayuda. En otras circunstancias Rías estaría orgullosa de Issei, pero algo estaba diferente en Issei. Era como si no fuera él, a pesar de que era su rostro el que ella veía. Cuando Issei se percató de la presencia del clan Gremory, simplemente les dirigió la mirada que un lobo le daría a un conejo. Issei aumentó la fuerza en el agarre que tenía sobre la caída. Cuando de un momento a otro se había quedado tiesa, el clan Gremory inicialmente pensó que la había matado, pero no se habían dado cuenta de que simplemente la había dejado inconsciente. Como si fuera una bolsa de basura, Issei tiró a un lado a la caída mientras miraba por completo al clan Gremory. Diría que me sorprende verte aquí, pero sería mentira, decía Issei mientras miraba despectivamente al grupo Gremory. Rías había adoptado una postura autoritaria mientras se paraba al frente de su clan con aires de grandeza. Issei, quiero que me expliques esto ahora mismo, decía con autoridad mientras Issei solo la miraba con un desprecio nada sutil. Rías se sintió levemente intimidada, no esperaba que su sirviente la mirara de esa forma. Retomando la compostura, Issei empezó a caminar en dirección al clan Gremory, quienes a pesar de tratarse de Issei decidieron subir su guardia. Bien, Rías, te contaría todo lo que me entere en este corto lapso de tiempo, pero prefiero hacerlo momentos antes de que mueras, decía Issei mientras agarraba una espada cualquiera que estaba en el suelo. Ante la clara amenaza por parte del castaño, todos se tensaron. ¿Tú no eres Issei? ¿Qué le hiciste? Decía Rías de forma autoritaria, pero a Issei poco o nada le pareció importar. Presidenta, ¿no se da cuenta? Soy yo, como si el verdadero Issei hubiera vuelto. La atmósfera cambió de una tensa a una incómoda. Issei, ¿qué sucede? ¿Por qué actúas así? Decía Rías mientras que Issei tenía una mirada sombría. Dime, Rías, ¿siempre lo supiste? Rías miró confundida a Issei, quien simplemente la miraba indiferente. ¿Qué quieres decir? Preguntó Rías. Tú supiste todo el tiempo de que Yuma era una caída, y dejaste que me asesinara para que tuvieras una excusa de meterme a tu clan. La cara de Rías había perdido por completo su color, y empezó a sudar mientras Issei retomaba su camino hacia el clan. Issei y yo, te juro que no es lo que parece, decía Rías mientras retrocedía unos pasos. El resto del clan Gremory estaban al tanto de que su maestra conscientemente había dejado que mataran a Issei para que lo pudiera meter al clan, y además que Issei tuviera un sentimiento de responsabilidad por la segunda oportunidad que le dieron. Sabían que si Issei se enteraba podía enojarse, ya que sería una deuda que jamás pidió pagar, y ahí estaban en esos momentos que temieron. Entonces, ¿qué parece, Rías?
¿Por qué no puedo verlo de otra forma que no sea el sentimiento de una falsa deuda? El resto del grupo Gremory tenían ganas de callar al castaño y justificar a su presidenta, pero por más que lo quisieran negar, ellos sabían que Issei estaba en su derecho de estar molesto. Issei sin decir más levantaba la espada que llevaba consigo en posición para empezar una pelea. El grupo Gremory, al percatarse de las intenciones del castaño, subieron su guardia. Escucha Issei, no es necesario recurrir a la violencia, podríamos llegar a un acuerdo, dijo Rías mientras retrocedía unos pasos. A pesar de que su voz se escuchaba un poco temerosa, su expresión estaba con una seriedad absoluta. No sabía qué era, pero algo le decía que ese no era el mismo Issei que había visto el día anterior. Ahora emanaba exactamente el mismo tipo de aura que desprendía Clef, un aura que profeta la muerte de quien esa persona quiera muerta. Apenas había sido un parpadeo, solo uno, e Issei ya estaba al frente de Rías. Quedaban apenas centímetros para que la espada que llevaba del castaño empalara a la princesa carmesí, pero Kiba logró anteponerse a aquel ataque, simplemente desviando la espada de Issei con la suya. Rías se había quedado pasmada por la repentina aparición de Issei frente a ella. Podía jurar que Issei estaba a 10 metros de distancia de ella. Solo había vuelto a la realidad cuando se percató que su caballero había desviado la espada que había amenazado con apuñalarla. Rías. Presidenta, gritaron con eco y Akeno al volver a la realidad y percatarse de lo sucedido. Ahora todos tenían una expresión de máxima seriedad mirando al castaño. Bueno, entonces que empiece la pelea, dijo Issei en voz alta mientras el caballero Gremory trataba de acertar un tajo con su espada, pero para desgracia del rubio, Issei se había hecho increíblemente ágil, era incapaz de acertar un corte efectivo, y los que lograban cortar muy apenas alcanzaban la ropa de Issei. Este último se limitaba a esquivar las estocadas con movimientos ágiles y cuidadosos. Mientras tanto, Rías había dado unos pasos atrás terminando junto a Akeno, quien aún tenía un semblante preocupado por su presidenta. Rías, ¿estás bien?, preguntó agitada la peli negra, tan solo para recibir un asentimiento de cabeza por parte de Rías. No sé qué haya ocurrido con Issei, pero lo que lo esté controlando lo está manipulando. La reina Gremory miró confundida a Rías mientras esperaba una explicación a detalle. No sé cómo explicarme mejor, pero es altamente probable que alguien o algo le haya mostrado la verdad a Issei, quizás precisamente para ponerlo en nuestra contra, o con otros objetivos, pero no solo le mostró la verdad a Akeno. Había comprendido a qué se refería su presidenta, pero decidió mantenerse al margen y simplemente apoyar a sus compañeros desde la distancia. Koneko se había integrado a la pelea, tratando de golpear a Issei cuando el momento fuera óptimo, aunque lograba acertar golpes a medias. En su mayoría Issei o los bloqueaba, o simplemente los evitaba, pero nunca contraatacó. Es como si estuviera haciendo tiempo. Akeno y Rías habían tratado de atacar desde la distancia, pero eran incapaces de lanzar un solo ataque porque Issei de alguna forma usaba de escudo a Koneko y Kiba. Siempre que Rías o Akeno veían una abertura en la defensa del castaño, Kiba o Koneko se ponían en medio, provocando que tuvieran que cancelar su ataque por miedo de lastimar a la persona equivocada. Issei esperaba el momento preciso para tomar a alguno de esos dos como escudo de carne y hacer que reciba un ataque mágico por él, shock que aprovecharía para atacar al otro integrante Gremory y terminar de encargarse del apoyo a distancia. Este plan se complicó dado a que siempre que conseguía que uno de los dos se pusiera frente a él, Rías y Akeno cancelaban el ataque. Issei tendría que dejarse golpear, estaba vulnerable, y aprovechar para ejecutar su plan. Issei había sonreído levemente, cosa que no fue pasada por desapercibida por el clan Gremory, quienes lo habían interpretado como si Issei hubiera planeado algo. Issei había finalmente contraatacado una de las estocadas de Kiba, pero algo estaba mal. Sus evasiones habían sido aplicadas con una habilidad superior, y su forma de bloquear había sido bastante buena, pero su intento de contraataque fue torpe y descuidada. Había dejado un enorme margen para que Kiba lo atacara libremente, pero no fue aprovechada por la desconcertante forma de responder el ataque. Koneko se había percatado de algo gracias a sus sentidos de necómata, era algo que no se habían percatado sus compañeros, pero ella sí. Issei estaba teniendo una respiración agitada, que disimulaba muy bien con su expresión sombría. Esto era un buen indicativo para ellos. Issei se estaba cansando, momento que podrían aprovechar para dejarlo inconsciente. Sin dudar, la Loli albina se abalanzó en contra del cansado castaño con golpes consecutivos, golpes que Issei se limitaba a esquivarlos, y la necómata notaba como su respiración se agitaba cada vez más. Los movimientos de Issei habían dejado de ser ágiles y rápidos y ahora eran lentos y más torpes, cosa que se asoció al cansancio. La necómata aumentó la sucesión de ataques mientras hacía retroceder a Issei, mientras que Rías junto a Akeno preparaban un ataque contra Issei.
El castaño parecía cada vez más cansado con cada golpe que esquivaba, al punto de que más de uno de los golpes de la pequeña chica lo habían alcanzado, pero para sorpresa de todos, Issei no retrocedía ante ninguno de sus golpes, y eso que Koneko estaba regulando muy poco su fuerza, fácilmente podría matar a un humano común con uno de esos golpes. Con cada segundo que pasaba, el ataque que preparaban Rias y Akeno parecía acumular mayor potencia, faltaría poco para que lo lanzaran, y por suerte para los Gremori, parecía ser que Issei no les prestaba atención a ellas. Faltaban unos pocos segundos para que el ataque estuviera listo, era cuestión de que Koneko tomara distancia para poder lanzarlo. Ante esto, Koneko regresó su vista recibiendo la señal visual de su maestra, de que se separara del castaño. La Loli peliblanca dio un salto hacia atrás mientras notaba como el ataque de su maestra era enviado al castaño. Lo que no esperó la Nekomata es que sintiera un dolor agudo en su pecho, algo la había detenido de seguir retrocediendo, sintió cansancio, sintió dolor, pero aún con eso, bajó su vista para ver su pecho, solo para encontrarse con el filo de una espada. Koneko abrió los ojos como platos ante esto, y miró por encima de su hombro viendo a Issei. Esa no era la cara de alguien cansado, no, era la cara de alguien que había logrado su plan. El ataque había impactado de lleno en donde se suponía que se encontraba Issei, generando una cortina de humo. Era una pena, pero no se le había podido hacer mucho. Es muy probable que el castaño haya muerto en el impacto, pero en fin, cosas que pasan. Rias devolvió su vista a donde se supondría que tendría que estar su torre, pero no la vio por ningún lado. Preocupada, volvía a ver la nube de humo, dándose cuenta de algo. Rias sintió como si en su estómago hubieran caído kilos y kilos de plomo. Cuando la cortina de humo se disipó, solo pudo notar como Issei usaba de escudo de carne a pequeña chica, mientras la atravesaba con una espada impregnada en aura sacra. Todos habían reaccionado de la misma forma que Rias, viendo el moribundo estado de la albina, mientras que Issei con una frialdad absoluta la hacía a un lado como si nada. Vaya que cayeron. Mientras decía esto soltaba unas pequeñas carcajadas que no fueron pasadas por alto por el clan Gremori. ¿Pero qué has hecho?, gritó con una clara desesperación Rias, mientras comenzaba a lagrimear un poco. Los otros miembros del clan Gremori habían dejado de ver a Issei como a su compañero, estuviera siendo controlado o no, él no iba a salir de ahí con los brazos como mínimo. PFF, no es para tanto princesita, no está muerta, decía desinteresado el castaño mientras sacudía a la pobre Loli albina con su pie. Aunque inicialmente no hubo reacciones, en un momento se pudieron escuchar los quejidos de Koneko. Pez. Cuando termine con todos, te dejaré al último Rias, para que veas la muerte de tus preciados esclavos, exclamaba con un tono claramente burlesco, mientras todos se tensaban por sus palabras. Estaba hablando completamente en serio, y lo peor de todo, lo creían capaz de ello. El grupo Gremori se reagrupó manteniendo el ojo bien clavado en Issei mientras planeaban qué hacer. El castaño era más bien pasivo en su forma de pelear, e incluso optaba por algo más bien defensivo antes de un ataque directo. Podrían aprovechar aquello para un ataque grupal y presionarlo, aunque eso no terminó muy bien la última vez. Pero eso quedaría para otro momento. Su preocupación actual era pensar en cómo iban a sacar a Koneko del alcance de Issei y curarla cuanto antes. Ante este silencio incómodo, Issei simplemente se limitó a rascarse el oído con su meñique aburrido. Oigan, no es por apresurarlos, pero esto se está poniendo incómodo, decía el castaño provocando un claro enfado por parte de los Gremori. Kiba estaba a punto de que le colmaran la paciencia mientras miraba con los dientes apretados a Issei. Bueno, espero que esto les sirva de incentivo, dijo Issei mientras recogía un revólver aleatorio que había esparcido por la sala. Temiendo lo peor, el grupo Gremori se ponía en alerta a cualquier clase de disparo por parte del castaño. Puede ser que las armas fueran simples armas humanas, pero eran balas bañadas en elemento sacro, algo que podría matar a incluso a un demonio Fénix. Sin dudarlo dos veces, Issei disparó a la moribunda Nekomata, provocando que se retorciera de sufrimiento en el suelo. El grupo Gremori había reaccionado de igual forma que la primera vez, con un claro shock y temor por el estado de la joven chica, aunque era claro que esto poco o nada le importaba a Issei. Una bala, por cada minuto que pasen parloteando dispararé una bala a esta gata, y no se preocupen, mantendré mi promesa de no matarlos antes que a su presidenta. El tono de Issei ya ni siquiera era burlón, su voz se volvió áspera y profunda, no expresaba ninguna clase de emoción. Estas palabras habían sido la gota que rebalsó el vaso de la paciencia de Kiba. Ya de por sí Kiba pensaba romperle un hueso o dos a Issei, pero ahora definitivamente no habría algo que evitara que lo matara.
Sin pensarlo mucho, Kiba usó sus capacidades como caballero para ir a toda velocidad en contra de Issei. Cuando su espada iba a acertar un tajo sobre el pecho del castaño, lo notó, tenía el puño de Issei incrustado en su cara de Ikemen, haciendo que cayera con un ruido sordo al lado de su compañera. Wow, wow, no tan rápido, velocista. Literalmente tu velocidad fue la responsable de dejarte así, decía con un tono sarcástico Issei mientras miraba como el rubio se retorcía en el suelo. El golpe era equiparable al de 5 caminos yendo a toda velocidad, eso para lo que sentiría un humano común, claro está. Esta distracción fue aprovechada por la peli negra para lanzar un rayo y tomar por sorpresa a Issei, aunque esto pareció ser inútil ya que Issei lanzó la espada que estaba usando directamente al rayo que había salido del círculo mágico, provocando una leve cortina de humo, misma que fue aprovechada por Issei para disparar otra bala del revólver. La bala había impactado de lleno en Akeno, quien se había desplomado en el suelo sujetándose a la herida con fuerza mientras veía a Rias quien estaba a su lado. Toda la seguridad inicial de Rias había desaparecido y su rostro dejaba ver su increíble desesperación mientras devolvía su vista a la cortina de humo que comenzaba a disiparse, dándose cuenta de cómo la silueta de Issei se acercaba a paso lento. Para Rias, cada pisada que lograba escuchar, había un buen lapso de tiempo a la siguiente, pero aún así era incapaz de moverse. Solo cuando lo vio pudo recomponerse. Rias iba a tomar distancia y usar su magia de la destrucción, era su última esperanza antes de que Issei cumpliera sus palabras. Ella tenía que salvar a sus siervos ante todo. Juntó ambas manos mientras comenzaba a recitar su hechizo en silencio y unos círculos mágicos aparecían a sus lados. Issei no se vio intimidado por los círculos y continuó su camino, se lo estaba tomando con bastante calma, algo que aterraba a la propia Rias por alguna razón. Pensé que se demorarían más, un poco más tarde y mataba a la princesita, decía viendo a las espaldas de la princesa carmesí, quizás por simple reflejo se volteó para ver de qué se trataba. Habían 2 hombres altos en la entrada de la iglesia, aunque en la oscuridad de la noche los camuflajeaba bastante bien, gracias a su visión de demonio era capaz de verlos. El primer hombre al que vio tenía la cara cubierta por una máscara de gas, y los ojos desprendían una luz verdosa, dando la impresión de que hubiera alguna lámpara dentro de la máscara. El hombre portaba una gabardina estrafalaria algo sucia, pero eso no quitaba que fuera elegante. Llevaba al menos un total de 3 espadas consigo, 2 en su cinturón y otra en la espalda, la cual emanaba alguna clase de magia, yokai. Mientras que el otro hombre no llevaba ninguna clase de máscara, era extraño, podía ver el rostro del sujeto. Rias sabía que lo había visto antes, pero era incapaz de recordar, aunque había algunas cosas que le llamaron especialmente la atención. Su sonrisa y el hecho de que tuviera 3 ojos. Su sonrisa era aterradora, mostraba todos sus dientes filosos que terminaba intimidando sí o sí, mientras que su mirada expectante con esos 3 ojos de distintos colores cada uno, vestía de forma similar al otro sujeto, pero él llevaba un sombrero de vaquero negro con un par de cuernos los cuales parecían ser reales. Habían 2 cosas que preocupaba especialmente a Rias, la primera era que aparentemente, Issei conocía a ambos sujetos, eso por la forma en la que se dirigió al dúo. Y segundo y más importante, ambos portaban el uniforme reglamentario de un cazador. Rias no será la más informada acerca de las facciones humanas, pero sabía bien el peligro que representaban los cazadores, por eso mismo estaba lo suficientemente informada sobre estos mismos. Todos portaban gabardinas de cuero, con un chaleco de cuero para brindar una mayor protección. Claro, no todos los cazadores portaban el mismo uniforme, pero era lo más normal. Ahora la otra cosa, de la poquísima información que se tenía sobre los cazadores escarlata, era el nombre clave de algunos, junto a que todos portaban alguna clase de banda en el brazo con un logo distintivo. Era un círculo con 3 flechas, apuntando al centro de color rojo, era todo lo que Rias sabía que tenía para reconocer a un cazador escarlata. Y ahí estaban, 2 hombres con dichas bandas en sus brazos, tenía a 2 hombres a los que incluso su hermano les tenía miedo, aunque fuera uno solo. Rias se paralizó mientras miraba frenéticamente a ambos cazadores e Issei, quienes ni se inmutaron por el temor de Rias. La tensión fue rota por el sujeto sin máscara, quien reía con euforía, y sin venir a cuento mientras se acercaba a Rias, quien se había confundido por las reacciones del sujeto. Bueno, señorita Gremory, al parecer terminó siendo la presa de su propio ciervo. Debe ser devastador saber que perdió ante un simple demonio de clase baja. No me imagino la degradación que sufrirá el clan Gremory después de que se haga público, decía con espabilo ciertamente aquel hombre. Rias apenas lo había notado, pero el hombre era rubio oscuro. ¿Qué hacen los cazadores escarlata en territorio de demonios? Rias trató de recomponer la compostura, mientras era vista por el sujeto rubio.
Asuntos de la Fundación Niña, asuntos que claramente no podemos revelarte, decía mientras se acercaba más a Rías, quien retrocedía a una esquina. A todo esto, Issei simplemente se mantenía al margen de lo que ocurría. De la nada, el paso del sujeto terminó mientras veía a Rías. Issei, dime. ¿German te contó lo suficiente? Preguntaba mientras volvía hacia el castaño mientras este asentía. Quiero decir, me imagino que se saltó cosas, pero sé lo básico, respondió con sencillez mientras aventaba el revólver a cualquier otro lado. Bueno, por eso mismo sabrás el por qué no te puedo dejar matar a la princesa Carmesí, decía mientras una mueca de disgusto se puso en la cara del castaño. Indicaciones de los 5, no mías, dijo justificándose mientras revisaba todo el panorama. Rías estaba confundida, habían comenzado a conversar como si ella no estuviera ahí, y estaban soltando información posiblemente extremadamente confidencial como si nada, no le gustaba a dónde iba a llegar esto. Supongo que no hay mucho que hacerle, aunque si se hubieran demorado más seguramente la hubiera asesinado, decía mientras que el sujeto rubio soltaba una segunda risa, ahora más macabra que la primera. Créeme que lo que menos me importa es la vida de esta demonio, pero no se le puede llevar la contraria a los 5, decía mientras veía fijamente a Rainaré, y a los otros caídos que se encontraban. Deberías venir a ver, el sujeto que se había quedado en silencio hasta aquel momento se dirigió con el sujeto rubio, viendo a la ángel caída entre ambos. Es una militante de Cocabiel, decía el de máscara de gas mientras revisaba a los demás caídos que habían sido reunidos por Issei. Se está trayendo algo entre manos, supongo que Azazel estaba en lo correcto, decía mientras revisaba el pulso de los caídos. Bueno, tenemos una larga charla con estos cuervos, decía el hombre rubio mientras cargaba como un saco de papas a Reinar Emitel, mientras que el otro hombre cargaba a Don Asiege y Cala Warner. Los 4 caídos fueron aventados a través de alguna clase de portal como si de sacos de papas se trataran. Cuando finalmente se cerró aquel portal, el sujeto rubio volvió su vista hacia el denominado K. Los NTF se encargarán del resto, que asesinen a los exorcistas renegados, el sujeto de la máscara de gas asentía mientras se retiraba de la escena. Issei se acercó al sujeto mientras esperaba indicaciones. Sé que no te agrada la idea, pero vas a tener que seguir con los demonios hasta que reunamos todo lo que necesitamos. Issei frunció su ceño mientras miraba el moribundo estado de los demonios con un asco evidente. No te preocupes, voy a bloquear tus recuerdos para que no te cueste convivir con ellos, pero eso sí, no vas a confiar de todo en ellos, por lo que intenta no encariñarte mucho, decía mientras el ceño de Issei se tranquilizaba solo un poco. De un momento a otro, Issei se desplomaba en el suelo inconsciente. Rías no podía escapar, había quedado en una esquina viendo todo lo que sucedía. ¿Cómo quería que Issei siguiera conviviendo con ella? ¿Acaso cree que todo se va a olvidar de un abrir y cerrar de ojos? El sujeto rubio se hincó para ver a Rías a los ojos, aunque la atención de Rías se fijó en el ojo que se encontraba sobre el derecho, era marrón, era hipnóticamente atrapante por alguna razón, y de un parpadeo. Rías había despertado alterada en su cama, había tenido una pesadilla horrible, Issei asesinaba a sus amados ciervos, y los cazadores escarlata por alguna razón, le restó importancia, una simple pesadilla imagino. Se rascó suavemente el puente de la nariz mientras se levantaba para empezar su rutina diaria. Bajó a la primera planta encontrándose con su mejor amiga y su torre quienes se encontraban desayunando. Por un momento Rías temió que aquella pesadilla hubiera sido real. Tomó asiento al lado de Akeno quien comía tranquilamente, algo somnolienta por alguna razón, igual que Koneko. Vaya que tuve un sueño terrible, decía Rías mientras se apoyaba en la mesa descansando un poco. Sus amigas la vieron con expresiones similares. ¿No fuiste la única Rías, aunque de qué trato el tuyo? Preguntó Akeno mientras veía a su amiga. Rías iba a responder recordando todo como si hubiera ocurrido, pero de un momento a otro se le olvidó todo. No lo recuerdo, se reía nerviosamente mientras trataba de recordar fervientemente, aunque hizo a un lado eso cuando recordó algo más. No creo que haya sido la gran cosa, pasando a temas más importantes. ¿Cómo se encuentra Asia después de ser convertida en demonio? Fin del capítulo.